Vamos a encomendarnos a Dios nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día. Gracias por esta jornada. Te queremos pedir, Señor, nos conceda siempre tu luz y que tú concedas paz a nuestro corazón. Danos los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Que las personas puedan, al tener contacto con nosotros, poder experimentar o poder visualizar la fe que lleva nuestro corazón. Bien, a la reflexión en esta noche le he titulado Cristo es nuestra paz. Y les comparto unas fotografías de un episodio en mi vida. El año 87, perdón, fue. Me tocó ir a una ciudad de Oklahoma llamada Altus. Una ciudad en el sur de Oklahoma, prácticamente pegada a lo que es el estado de Texas. Y en esta ciudad llamada Altus había una base aérea de los Estados Unidos. Entonces, hablando de ese año 87, todavía se vivía en cierta manera la llamada Guerra Fría en el mundo, porque ahí en esa base aérea me tocó visitarla con el padre Don Wolf, un padre irlandés, el padre Lobito, le decía a la comunidad hispana, Don Wolf. Y me tocó ver aquellos enormes aviones que cargaban todo tipo de vehículos militares y me tocó conocer, entrar al interior de esos enormes monstruos y todavía me tocó ver algunos aviones que tenían motores encendidos. Quizá hubo un tiempo en que las situaciones fueron más severas, pero lo que yo escuché y entendí, porque hablaban en inglés, era que estaban preparados para cualquier cosa. O sea, que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, en esa base de Altus, en Oklahoma, estaba un gran destacamento. De hecho, era una ciudad completa. O sea, yo conozco la zona militar y la región militar aquí en México, pero en nada se compara con aquella base militar, aérea de Altus, porque tenían así, tal cual, o sea, tiendas, cine, teatro, parecía una municipalidad, tenía todo, absolutamente todo, lo que puedas imaginarte. O sea, peluquería, obviamente, centro comercial, lavandería, tintorería, escuela, hospital, todo absolutamente. Era una ciudad dentro o cercana a otra ciudad, porque Altus, yo creo que era más grande la base militar que el mismo pueblo de Altus, en Oklahoma. Pero mi referencia es porque en esa base militar o aérea de los Estados Unidos estaba la parroquia en el pueblo llamada Príncipe de la Paz, que es la fachada que está al lado izquierdo en la fotografía, Prince of Peace, Catholic Church. Ahí estaba esa parroquia. Ahí fue donde yo me quedé por 3 meses con el padre Don Wolf y un Rick Stanberry, era un seminarista. Comparto la fotografía del presbiterio, ahí donde celebrábamos la Eucaristía, y en la parte de abajo una composición de 2 imágenes de San Josecito y la Virgen María, que normalmente estaban juntos, pero un día al padre Don Wolf se le ocurrió separarlos, y la gente, ya ven que ellos sí usan mucho el buzón de sugerencias, y a lo mejor lo más importante, perdón que me da pena decirlo, ellos sí leían las sugerencias de la gente, porque a lo mejor en la parroquia del Rosario tenemos un buzón de sugerencias, pero cuándo se abría el buzón de sugerencias y cuándo se leían. Pero bueno, un tema aparte. O sea, en el buzón de sugerencias le dejaron al padre Don Wolf un letrero, un escrito que decía: padre, en un mundo donde la familia se está destruyendo, nosotros necesitamos verlos juntos a ellos. Ellos son nuestro modelo. Ellos son los que nos inspiran para que estemos juntos. Pero bien, hasta ahí la glosa de este momento. Voy a tocar brevemente el tema de la paz, porque ya lo hemos tratado en otras ocasiones, pero no quiero dejarlo a un lado.
Adelante, vamos a la lectura de la carta a los Gálatas. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, te decía, quiero tratar uno de los frutos del Espíritu, que es el fruto de la paz. En realidad, si hacemos el análisis de todo esto, en realidad Cristo es el amor, Cristo es la alegría, Cristo es la paz, Cristo es el comprensivo, Cristo es el que sirve, Cristo es el bondadoso, Cristo es el que es leal, Cristo es el amable, Cristo es el que tiene dominio de sí mismo. Y entonces, bueno, dentro de estas expresiones de los frutos del Espíritu es en realidad que tú y yo manifestemos a Cristo en nuestra propia vida. Adelante, vamos a ver un poquito el tema de la paz y referir que en el Antiguo Testamento sabemos que la palabra shalom significa paz. De hecho, Jerusalén, es la ciudad de la paz. Pero en el Antiguo Testamento la paz era una promesa, ¿sí? Digamos, hoy por hoy, cuando un judío se saluda, se dice shalom, porque en realidad es un deseo, shalom, te deseo la paz. Ya en otros temas habíamos hablado de que paz para el judío significa prosperidad material y espiritual, que paz para los griegos o helénicos es la armonía universal, todo. Ya hemos visto la paz romana, etcétera, todo. Para el judío, la paz eh, se dice shalom y es el saludo con el que ellos cuando se encuentran en ese beso en la mejilla que se dan, dicen shalom. Pero en realidad, para ellos, y en el Antiguo Testamento expresa un deseo. O sea, deseo shalom, deseo paz para ti. Es una esperanza, o sea, que la paz viva entre nosotros. Porque Dios había prometido a su pueblo la paz. En Isaías 57:19 habla acerca precisamente de aquello que Dios instaurará cuando venga el Mesías, cuando el niño meta la mano en el escondrijo de la serpiente, Dios promete a su pueblo la paz. Y el Mesías, cuando se habla de la promesa del Mesías, se habla del príncipe de la paz. Es Isaías 9:6. De hecho, de este término, de este versículo, Isaías 9:6, es digamos, el nombre de la comunidad parroquial de Altus, príncipe de la paz, Prince of Peace, Isaías 9:6. Pero también manifiesta el Antiguo Testamento que el Mesías es el que va a generar la paz, es el autor de la paz. Y cuando se refiere carta a los hebreos de que Cristo es sacerdote a imagen de Melquisedec, recordar, bueno, que Melquisedec también es el llamado el rey de la paz. Eso es lo que significa Melquisedec. Recordar también que incluso Gedeón, cuando el tiempo de la conquista, edifica un templo y le pone por nombre el Señor es paz. Gedeón fue uno de los jueces después de Josué y antes de los reyes. Gedeón es aquel que edifica ese templo y le pone nombre el Señor es paz, el Señor es shalom. Y quizá esto sea lo importante. O sea, ¿dónde está la paz o quién es la paz? Dios es la paz.
digamos, en el Antiguo Testamento todo apunta a la venida del Mesías. Y cuando ellos se saludan también diciéndose Shalom, ellos están deseando que el Mesías venga pronto, que Él pronto esté con nosotros. Por eso, adelante, ahora sí, Cristo es la paz prometida. Cristo, el Mesías, Él cuando nace, te digo, ya vimos este tema de la paz, los ángeles cantan gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y cuando el Señor resucita, su saludo es Shalom, la paz esté con ustedes, acerquen su dedo a mi mano. Entonces, la fórmula de saludo es la misma que Él dice que cuando vayan y predican, digan la paz. Y si allá hay gente amante del Shalom, la paz va a estar con ellos, y si no, sacúdanse las sandalias. Pero en el caso de la persona de Jesús, Shalom deja de ser un deseo o una esperanza y se convierte en algo que es real en su persona. Por eso Él va a expresar, la paz esté con vosotros, les dejo mi paz, les doy mi paz, no les doy la paz como la da el mundo. En el mundo estaréis y tendréis tribulaciones, pero no teman, les dejo mi paz. O sea, les doy mi paz. Cristo es la paz. Por eso Él es reconocido como el Señor de la paz. Y ese texto que te pongo allí es 2 Tesalonicenses 3:16, que el Señor de la paz, que el Señor del Shalom, que el Señor Cristo, que es el Señor de la paz, os dé siempre y en todo la paz. Dice 2 Tesalonicenses 3:16. Pero también reconoce la carta a los Efesios 2:14, que Cristo no tan solo es el Señor de la paz, sino que Él es nuestra paz. Y dice Efesios 2:14, Cristo es nuestra paz, el que de dos hizo uno, eran judíos y gentiles, eran dos pueblos, y Cristo pacificó, o sea, Él es la paz que hemos recibido. Por eso debemos ubicar que Cristo y paz son sinónimos. O sea, Cristo es la paz. Por eso cuando un sacerdote en la liturgia te saluda y dice, la paz esté con ustedes, tú respondes, y con tu espíritu. Y si el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, respondes lo mismo, y con tu espíritu. O sea, porque decirte la paz esté con ustedes, ¿qué es desearte sino que Cristo esté contigo? La paz esté con ustedes. Y dice, sí, que la paz esté conmigo. Es Cristo el que da paz. Es Cristo el que nos da la paz. Pero, ¿qué es la paz en torno a nuestra vida? Podríamos hablar de que la paz es descanso. Por eso, el texto de Apocalipsis 14:13 que citaba en la tarde, hablaba acerca de esta expresión hermosa. Bienaventurados desde ahora los muertos se han muerto en el Señor. Y dice que descansen ya de sus fatigas. O sea, todo lo que traían, todos los cansancios, todos los desgastes, que ya descansen de eso, porque sus obras los acompañan. Bienaventurados desde ahora los muertos se han muerto en el Señor, que ya descansen de sus fatigas, porque ahora están gozando de las obras que le acompañan. Sí, con la vida y con los años, las fatigas van creciendo, y sobre todo cuando de pronto la travesía se vuelve difícil. Entonces es bueno pensar en lo que vivimos. Hoy quizá escuchaste que murió una tía de Sergio Torres. Eh, el domingo, el sábado, perdón, tendremos la intención pidiendo por ella. Pero pues, hablamos de alguien que tenía 94 años. Obviamente quienes nos quedamos o quienes se quedan están consternados, viven un duelo, viven el desprendimiento, sobre todo en la medida en que las personas son buenas con nosotros, se genera ese vacío que tenemos en nuestro interior. Pero también es bueno ubicar, o sea, que con el paso de los años, con un camino largo, de pronto la travesía se vuelve áspera
y, y el poder visualizar la tierra prometida, o sea, ¿cómo no desear ir al lugar del descanso, ir a la tierra prometida? O sea, ir a gozar ya de Dios. Recuerda el texto de Mateo 25, Mateo 11, 25. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, y yo las aliviaré y obtendrán descanso. Si vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga. Hay quien viene agobiado y quien viene cansado y desea el caminante el descanso. Esto lo comprendió la iglesia y lo comprende sobre todo alguien con una profunda espiritualidad como lo es San Agustín, cuando él expresa ese anhelo que de pronto no identificamos. O sea, tú y yo deseamos la paz y la paz es descanso, pero esa paz se encuentra en Dios y ese descanso se encuentra en Dios. Dice San Agustín, porque nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. O sea, cuando un día estemos contigo, dejaremos de estar inquietos, dejaremos de estar agobiados. Y bueno, adelante, hablamos de ese descanso en paz, el requiescat in pace. Sabemos que el tiempo constituye nuestra forma de vida y sabemos que la eternidad, por decirlo de esta manera, es la propia forma de la vida de Dios. ¿Cómo visualizamos la vida de Dios y el descanso en Dios como un descanso eterno? Eso es lo que se visualiza. Y en ese sentido, cuando hablamos de nuestra conclusión de la vida, hablamos de entrar al descanso de Dios, entrar a gozar de esa paz que proviene de Dios. Hebreos 4:10. Por eso, pues un día también nosotros descansaremos en el Señor. Un día terminaremos nuestra peregrinación. Un día terminaremos nuestro cruce por la tierra, por el desierto, y gozaremos de la tierra verdadera que emana leche y miel, donde obtendremos el descanso en el Señor. Un día el caminante llega a la tierra prometida. Por eso hay dos fórmulas que son equivalentes para expresar ese momento de encuentro con Dios. Lo mismo que te digo en el saludo litúrgico, si yo te digo, la paz esté con ustedes, dices, y con tu espíritu. Y si te digo, el Señor esté con ustedes, dices, y con tu espíritu. Pero también en la liturgia decimos, descansa en paz, así sea. Descansa en Cristo, así sea. O sea, porque es Cristo la paz. Es Cristo la paz que anhelamos, la paz que deseamos. Así pues, identifiquemos pues nuestra paz con el Señor, pidamos paz en el tiempo, que es tenerlo a Él, y pidamos que un día gocemos realmente ese requiescat in pace, que un día descansemos en el Señor, descansemos en Cristo y tendremos la paz auténtica, porque habrá terminado nuestro cruce del desierto para ingresar a la tierra prometida. El Señor pues nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por